¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos profe, días, bien. profe. Buenos días, profesor. Pues vamos a empezar. Voy a compartirles el PDF de la sesión y un archivo que vamos a utilizar en algunas consultas. Voy a compartir mi pantalla. Hey, ¿Todos la pueden ver? Sí, profe. Ok, entonces el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos que seguramente trabajaron cuando vieron base de datos y que son importantes desde la parte de la arquitectura general de un manejador de base de datos hasta algunos conceptos como los conceptos de CRUD, los conceptos de funciones almacenadas, procedimientos almacenados, si hablamos de SQL Server, un poco de diseño conceptual de base de datos. Obviamente después de diseño conceptual, mapearlo a un esquema relacional y después tener ya un script para generación de archivos. Y repasaríamos algunas cuestiones sobre consultas. Se llevarían un trabajo de, dada una tabla, resolver algunas consultas y todo eso para que empiecen a entrar otra vez en el ambiente de base de datos, que invariablemente lo vamos a seguir ocupando. Por ejemplo, una consulta en tu vida no quiere decir que sea con un SQL diferente, siempre y cuando estemos ocupando bases de datos relacionales. Cuando cambiemos a la parte de MongoDB como repositorio, entonces sí cambia totalmente el esquema de consultas, pero de entrada debemos de recordar exactamente las características, un poco tal vez mejorar los skills o recordar o crear esos skills para saber de qué manera resolver cuestionamientos que requiere un sistema para poder ser implementado. Y empezaríamos viendo esta gráfica que seguramente todos vieron en sus libros de base de datos cuando revisaron la materia. ¿Sí todos vieron esta gráfica o alguna gráfica parecida? Esta gráfica es la arquitectura general de un manejador de base de datos relacional. ¿Alguien se acuerda haber visto ese diagrama? Yo la verdad no, profe. O No, algunos, ese diagrama. o algunos conceptos, por ejemplo, lo que es DBA en la parte superior,
Voy a etiquetarlos aquí. No queremos fill. Y un borde. Vamos a ponerlos en rojo. Por ejemplo, este concepto de DBA. ¿Alguien sabe a qué se refiere DBA? ¿Sería administrador de base de datos? Es el Database Administrator. Entonces vamos a compartir aquí. ¿Alguien nos puede apoyar poniendo las siglas y adelante lo que significan para que no esté cambiando de Discord a la gráfica? ¿Alguien dice yo? Andrea Gutiérrez, ¿nos puedes apoyar con eso? Sí, profe, le iba a preguntar si en sesión 1 o en la de Welcome. Sí, en sesión 1, perdón. Ok, gracias. Sí, no, gracias a ti. Sí, en sesión 1. Entonces, DBA, las siglas de Database Administrator. ¿Qué otra sigla por ahí le suena? ¿Todos entienden bien la diferencia entre usuarios normales, programadores de aplicaciones y usuarios sofisticados? Yo no me acuerdo de eso de programadores de aplicaciones. Yo también ya no recuerdo mucho los conceptos. Como ya tiene un rato que la llevé, ya no recuerdo muy bien. Ok, entonces vamos a hacer esto. Lo que está en el cuadro grande, donde a la derecha tienen DBMS, es lo que se conoce básicamente como el manejador de la base de datos. O sea, este recuadro, vamos a ponerlo en verde si quieren. Esto es importante, ¿eh? De hecho, de aquí derivan muchísimas cosas. Vamos a poner un poco más grueso y lo vamos a dejar en verde. Esto es lo que propiamente es el manejador de base de datos. ¿Sí? Todo manejador de base de datos genera repositorios en disco o colecciones de datos en disco, lo que es ya propiamente el archivo o los archivos que almacenan la información, que de manera general son archivos binarios, o sea, en binario, no pueden ver ustedes lo que tienen, o porque están codificados, o porque están encriptados, o porque fueron tratados con ¿qué serían? Técnicas de hashing. El concepto de hashing es una técnica para tratar de esconder la información. Sí, por ejemplo, está el SHA-256, que es una técnica de encriptación que utiliza hashing, y lo que hace es encriptar la información y se dice que solo la encripta en el camino de ida. O sea, una vez que se encripta la información, no hay manera de regresarla a su estado original. Por eso es que esa técnica se utiliza para almacenar contraseñas. MySQL utiliza SHA para que ustedes puedan almacenar las contraseñas. ¿Sí? Aquí, como no se puede hacer el retorno a la contraseña original, se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo valida que si yo doy una contraseña, esa contraseña sea igual a la que está almacenada en la base de datos, siendo que ya fue afectada por un algoritmo de hashing? Y la respuesta es que
Cuando ustedes dan la contraseña en su sistema, cuando llega al backend, se toma esa contraseña y se le aplica el mismo algoritmo de hashing. Entonces, lo que se hace es comparar las cadenas. Obviamente, las dos van a estar ya tratadas con hashing y como son las mismas cadenas, si la igualdad en hashing es la misma, quiere decir que las contraseñas son las mismas, por lo tanto el usuario tiene acceso al sistema. Creo que lo expliqué medio enredado, pero hagan de cuenta que si ustedes guardan la letra A con hashing, lo que guardarían es el número 5820. ¿Sí? Entonces la letra A internamente está almacenada como el 5820. Y no hay manera de que alguien viendo el 5820 y recupere la A que ustedes tenían originalmente. Entonces, si esa A la estamos ocupando como contraseña, cuando en el login de un sistema en la contraseña ponen A, esa A se manda al backend, en el backend se recupera y ahora tengo que comparar de alguna manera esa A contra lo que está en la base de datos, que es el 5820. ¿Y cómo lo hago? Pues le aplico el hashing a la A. Y como el hashing de la A es 5820, pues entonces ya sé que el usuario dio su contraseña correcta. Entonces todo eso se hace en lo que es el almacenamiento en disco. No sé si alguien en sus computadoras tiene la opción de almacenamiento encriptado de datos. Que generalmente lo maneja Linux y lo maneja Mac. O sea que en el disco no están los datos en claro, sino que están encriptados. ¿Alguien ha manejado esa opción? No, profesor, al menos yo no. Ok, bueno, es una opción que tienen las máquinas y es una opción que tienen la mayoría de los DBMS. Cuando un DBMS es utilizado por terceros, se puede ocupar de tres formas diferentes. Primero, que utilice al manejador. Por ejemplo, ustedes en su caso son ingenieros y en algún momento van a desarrollar aplicaciones para terceros. Entonces, una vez que liberan esa aplicación para un tercero, el tercero va a utilizar la aplicación y la aplicación a través de la API de conexión va a hacer uso del manejador de base de datos. Entonces, esos terceros que hacen uso de la base de datos a través de la aplicación se conocen como los usuarios normales. Si no saben dónde está la base de datos, no saben la estructura interna que tiene, simplemente ocupan cada una de las opciones que tiene la interfaz de la aplicación. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre usuarios normales utilizando interfaz gráfica de una aplicación? No, profesor. Sería como el usuario final, ¿no? Por así decirlo. Sí, son usuarios finales. Ah, ok. Hagan de cuenta, ustedes hacen, como ingenieros, hacen un sistema de punto de venta, van y lo instalan en alguna tienda y los cajeros, el gerente, los proveedores, los de almacén, utilizan el sistema. Entonces son los usuarios finales y se consideran usuarios normales. O sea, no tienen experiencia en el área de programación, simplemente tienen experiencia en su área de negocio. ¿Sí? Ahora imaginemos que fuera de ese sistema, a ustedes les piden que hagan un
Dashboard. ¿Qué es un dashboard? Como panel de Ajá, es interacción. un panel que resume desde el punto de vista gerencial la estructura del día, de la semana o del mes de un negocio. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el negocio? Y a ustedes como ingenieros les piden que hagan un dashboard. Entonces ustedes van a desarrollar una aplicación que es diferente a la aplicación general de la empresa, y esta aplicación va a utilizar el DBMS para recolectar información y con eso generar un conjunto de gráficas. Entonces, cuando alguien tiene la posibilidad de, utilizando algún lenguaje de programación, conectarse con el DBMS, recuperar información, generalmente son de solo lectura, este tipo de aplicaciones. Permítanme.
Vamos a continuar. Estábamos revisando la siguiente capa de usuarios, que es programadores de aplicaciones. Y el ejemplo que estábamos discutiendo es el diseño y construcción de un dashboard. Ustedes como ingenieros deberían de poder, a través de un conjunto de drivers, conectarse al DBMS, recuperar información y presentarla dependiendo de los requerimientos que hubiesen recibido del dueño de la empresa o el gerente de la empresa. Cuando tenemos esas características, estamos hablando de un grupo de usuarios que son los programadores de aplicaciones. Y esos no van a explotar el sistema, sino van a generar aplicaciones que en su momento tal vez un tipo especial de usuarios normales o usuarios finales van a utilizar. Adicionalmente a estos programadores de aplicaciones están los usuarios sofisticados. Esos básicamente son los que están vinculados con cuestiones de auditoría y directamente van a conectarse utilizando algún cliente del DBMS y se van a conectar para hacer consultas. Maestro, ¿Sí? bueno, no sé si está presentando la pantalla, pero no se ve, o no hay nada. Gracias por comentarlo. Sí, como se durmió la computadora, creo que eso fue lo que pasó. ¿Ya la pueden ver? Ya se ve, maestro. Muchas Ok. gracias. No, gracias a ti. Entonces, estos programadores de aplicaciones, repito, son los que utilizando algún lenguaje de aplicación, algún lenguaje de programación, van a desarrollar soluciones específicas que en algún momento los usuarios normales o cierto tipo de usuarios normales van a poder utilizar para hacer explotación de la información desde el punto de vista gerencial. La siguiente gama de usuarios son los usuarios sofisticados o usuarios expertos, y esos no necesitan desarrollar una aplicación en algún lenguaje, sino que directamente se van a conectar al DBMS para hacer explotación de información o corrección de información o búsqueda de algún problema. Hablando de los auditores de sistemas, básicamente es lo que hacen. Por eso es que actualmente se pide que todos los sistemas que utilicen una base de datos sean auditables. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema tenga tablas que nos digan quién se conectó al sistema, a qué hora se conectó al sistema, desde dónde se conectó al sistema, qué alteraciones hizo sobre la base de datos, o sea, qué tablas, campos, qué operación hizo de las 4 comunes. Y eso le permite a un auditor saber exactamente si alguien hizo modificaciones inválidas o no autorizadas, saber cuándo las hizo, desde dónde las hizo y con qué credenciales las hizo, con qué usuario y contraseña se conectó. Entonces, seguramente cuando ustedes entren a trabajar van a tener que tomar en cuenta eso, si es que están a cargo o están vinculados con lo que es el esquema de la base de datos. Ese esquema generalmente se le comparte al DBA, al administrador de la base de datos, y utilizando ese esquema se hace la generación de la estructura física de la misma. Si se dan cuenta, muy ligado a esta sigla de DBA, hay 2 siglas aquí abajo. Una es el DML y la otra es el DDL. De hecho, el DML está aquí
y está aquí. ¿Alguien se acuerda qué es el DDL? ¿Es el Data Manipulation Language? El DML es el Data Manipulation Language. Andrea, si nos puedes apoyar ahí con la descripción de... Sí, profe, la estoy escribiendo. Está bien. Y el DDL es el Data Description Language. Entonces son dos lenguajes. El primero se utiliza para crear estructuras en la base de datos y el segundo se utiliza para realizar operaciones sobre la base de datos. ¿Sí? Entonces el DBA utiliza el DDL para generar la estructura física de la base de datos. Entonces dentro de SQL hay estructuras que caen en el DDL o en el DML. ¿Cuáles son? SQL, ¿las siglas de qué son? ¿Alguien se acuerda? Porque todos lo usamos, pero no sabemos, bueno, no sé si todos saben exactamente las siglas de qué representa. ¿Alguien se acuerda o puede buscar ahí rápidamente? ¿Sí, profe? ¿Perdón? Sí, perdón. No, te oímos. Le digo que ya lo busqué en internet y dice Structured Query Language. Ok. Entonces es el lenguaje estructurado de consulta y es un estándar. ¿Sí? Todos los manejadores soportan por lo menos el estándar SQL 92 y después ya le agregan elementos específicos en el caso de SQL Server, pues que tienen que ver con el desarrollo para Microsoft. En el caso de MySQL, pues con el proyecto de Oracle que tiene. En el caso de Postgres, en la línea de todo el desarrollo de Postgres, que está muy vinculado con la parte de Sybase. Entonces, todos soportan de base SQL 92 y sobre esa base ya incorporan algunas instrucciones adicionales. ¿Sí? Entonces tenemos el DDL. ¿Alguien recuerda el conjunto de instrucciones que pertenecen al DDL y cuáles pertenecen al DML, hablando de SQL? Del DDL son los triggers, profe. No me acuerdo bien. Uno de los componentes son triggers. ¿Qué otro componente? ¿Qué instrucciones dentro de SQL nos permiten crear bases de datos, crear índices, alterar la estructura de algún campo? ¿Se acuerdan de SQL? ¿Con qué instrucción crean una base de datos? Create. Create database. Con eso creamos base de datos. ¿Cómo creamos tablas o relaciones? ¿Cómo creamos Create tablas? table, ¿Perdón? que para las tablas igual utilizamos el create table. Create table. Si quieren crear un índice, pues el create index.
Entonces, todas las que empiezan en create pertenecen al DDL. Por ejemplo, está el create cursor para crear cursores virtuales. Los Store Procedure en dónde quedan, profe, entonces. O sea, el crear el store en el DDL, pero ya los que utilizas dentro del store caen en el DML. ¿Sí? Todo lo que son create, por ejemplo, create function, create store procedure, no me acuerdo exactamente cómo es en SQL Server. Todos los de create que te permiten crear están en el DDL. Pero los que te permiten manipular información están en el DML. Por ejemplo, ¿cómo pueden manipular información? ¿Cómo recuperamos información de SQL? En SQL, Con Select. con un select. Entonces, esa es del DML. ¿Sí? ¿Cómo eliminamos información? Con el drop. Con un drop. Pero fíjate, con ese drop eliminamos información, pero de la estructura de la base de datos. O sea, podemos eliminar índices, podemos eliminar tablas, podemos eliminar cursores. Entonces, el drop caería dentro del DDL. Pero ¿cómo eliminamos información? El delete. Con el delete. Entonces ya vimos que con el select recuperamos, con el delete eliminamos. ¿Cómo actualizamos alguna información en algún registro? Alter. A ver, con alter, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con alter? Modificamos pues una parte de la que queramos de una tabla. Modificamos la estructura de una tabla, entonces cae en el DML o en el DDL. En el DDL. En el DDL. Pero si queremos modificar el nombre de un usuario en una tabla que se llama usuarios, Date. con update. ¿Sí está claro? Si queremos agregar un nuevo registro a una tabla, ¿cómo lo agregamos? ¿Con un insert? ¿Insert Con into? un insert into. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, las instrucciones del DML es lo que conforman el CRUD del manejador de la base de datos. ¿Todos han escuchado las siglas de CRUD? Las voy a poner aquí. ¿Alguien sabe qué es cada una de esas siglas? De mi parte no, profe. Ok, la C se refiere a create, o sea, crear registros, records. Y ya vimos que es a través de un insert. El R es el de retrieve. Y ya vimos que es a través de un select. ¿De qué será la U? ¿Update? Update. Y es la misma instrucción. Y la D, pues la única que nos falta es el delete. ¿Sí? Entonces, todo esto que está aquí conforma el DML de un DBMS. Profe, DBM. la R de Create Records no es de read. Ajá, bueno, en el legacy, esto es retrieve o read. Conceptualmente es lo mismo. Retrieve es recuperar y read es leer. ¿Sí?
Sí, sí, profe, gracias. Bien, nada. Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Entonces ya sabemos que el CRUD representa el DML de un DBMS. Entonces, lo único que ustedes necesitan para poder utilizar un manejador de base de datos para el desarrollo de aplicaciones es conocer la estructura del DML. ¿Sí? Y el encargado de generar las estructuras físicas de la base de datos, pues es el DBA. Entonces, él es el que debe ser experto en el DDL. Pero ¿quién le pasa la estructura de la base de datos al DBA? Si todos estuviéramos involucrados en un proyecto, ¿quién recibe los requerimientos del proyecto? ¿Nosotros o el DBA? Nosotros, ¿no? Nosotros. Entonces nosotros hacemos una revisión de requerimientos, hacemos un levantamiento, hacemos una prospección de posibles entidades, atributos para entidades, relaciones, cardinalidades, atributos para las relaciones, y con esa información generamos el diccionario de datos de la base de datos y generamos el esquema físico de la base de datos. Y esa información se la pasamos al DBA. Y el DBA debe de generar el script, debe de completar el script, de validarlo y de generar físicamente la base de datos con la estructura que nosotros le dimos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces, ¿ustedes dónde van a estar ubicados? ¿O van a ser programadores de aplicaciones? ¿O van a ser usuarios sofisticados o van a ser DBAs? ¿Quiénes son los que ganan más dinero? Los DBAs. Los DBAs. Y también obviamente tienen más responsabilidades. O sea, pueden recibir llamadas a las, no sé, 2 de la mañana, 3 de la mañana, para pedirles que tienen que presentarse en el site porque la base de datos se cayó. ¿Sí? O alguien se metió a la base de datos y borró una tabla, la tabla de accesos. O tiene que recuperar la base, el respaldo que sacó ayer antes de irse a su casa, porque en la noche el servidor falló, levantaron el servidor espejo y tiene que hacer una recuperación del respaldo. Imagínense si no hizo respaldo antes de irse a su casa. ¿Dudas hasta aquí? Creo que por ahora no. Ok. Entonces, esto se los voy a compartir así anotado con lo que pusimos. Entonces, con esto podemos concluir que SQL como tal tiene todas las operaciones que nosotros necesitamos para implementar el CRUD y aparte tiene un conjunto de funciones básicas, funciones aritméticas, funciones trigonométricas, aunque no lo crean, tiene funciones trigonométricas, tiene funciones estadísticas y hay una estructura típica de consultas. O sea, las consultas convencionales que solo son selects completos, donde no tipifican cuáles son los campos que quieren,
en una consulta, ¿sí? O pueden ser estructuras donde quieran ustedes agrupar la información utilizando modificadores en la consulta, o quieren hacer solo sumatorias para tener una idea de cómo se está comportando el día de las ventas. Y esas estructuras típicas nos permiten también mejorar nuestros skills, porque a veces se nos presentan consultas complejas para resolver una vez que ya están trabajando. Y si no han manejado continuamente SQL, se dificulta muchísimo. O sea, aunque se busque en internet y se bajen algunas presoluciones, porque casi nunca hay una solución tal cual nosotros la queremos, es mejor haber desarrollado estos skills y ya que tenemos un requerimiento, pues establecer los mecanismos para generar la consulta. ¿Sí? Todas las consultas tienen una estructura interna que le llaman el query plan. ¿Alguien ha escuchado ese término? Query plan. Yo no, profe. Ok, entonces, Andrea, si nos ayudas ahí a escribir, el query plan es la descripción a bajo nivel de todas las operaciones involucradas con una consulta. ¿Sí? Y este query plan representa como la radiografía de la consulta. Profe, dijo que es la descripción abajo a nivel de todas las que. Ajá, de todas las instrucciones relacionadas con una consulta. Gracias. ¿Sí? Y representa una radiografía. O sea, el DBA lo que hace, bueno, él directamente no lo hace, sino lo hace su equipo. Lo que hacen es evaluar la calidad de las consultas. Y lo hacen a través del query plan. Entonces, ya que estén ustedes involucrados en todo un staff de desarrollo, lo que les van a pedir para que puedan liberar a través del DBA una consulta en la base de datos de producción es que acompañen a su sistema con los query plan de todas las consultas que están utilizando en el sistema. Entonces, el equipo del DBA, que generalmente está asociado como el Quality Assurement para base de datos, validan los query plans. Y el query plan puede ser aprobado o puede ser rechazado. Entonces, si es rechazado, el DBA les manda un correo y les va a decir, ¿sabes qué? Tienes que optimizar tu consulta. Imagínense que tienen dos tablas y en una empresa grande una tiene 1 millón de registros y la otra tiene 10 millones de registros. Y la primera solución que se les ocurrió para poder procesar datos de columnas de ambas tablas es hacer un join directo, o sea, un producto cartesiano directo. Internamente en memoria, ¿cuántos registros se generan por ese join? Los joins directos son joins completos, o sea, no tienen filtros. ¿Cuántos registros tendría un join directo de una tabla que tiene 1 millón de registros y otra que tiene 10 millones de registros? Que son pocos para los sistemas de las empresas grandes. ¿Alguien tiene una idea de cuántos registros tendríamos en ese join directo? Suma, ¿no? Creo que 11 millones. ¿Perdón?
la suma, ¿no? Creo que serían 11 millones. Es más que eso. Un join directo es un producto cartesiano. Entonces sería la multiplicación de 1 millón por 10 millones. ¿Cuántos billones son? ¿Son billones o trillones? Son muchos ceros, profe. Sí, son muchísimos ceros. Ahora imagínense eso, hacer que un manejador los cargue en memoria. Bueno, para empezar, no hay memoria física, entonces tiene que hacer un swapping a disco. Y ese solo join bajaría el rendimiento del manejador. O sea, bueno, ahorita dimos un caso extremo, pero es lo que analizan en el query plan. O sea, analizan cuántos joins hay, un aproximado de la cantidad de registros que generan cada uno de esos joins, y con eso se califican los query plan. Y en base a la calificación se dice, ok, está bien, tu estructura SQL para todas las operaciones CRUD es adecuada y te permite liberarlo en base de datos, y ya después tienes que seguir con el aseguramiento de calidad en la parte de software, o sea, lo que es el manejo de la interfaz, ortografía, uso de colores del negocio y todo un conjunto de elementos. Entonces, una vez que estén trabajando, no es de que ya terminan como en la escuela y nos presentan a nosotros como profesores y ya. No, ahí tienen que pasar y a veces es frustrante, ¿sí? Sobre todo si pensamos que somos los mejores en algo, el que alguien nos diga, ¿sabes qué? Tu consulta no sirve, tienes que optimizarla. O sea, eso como que al principio nos causa conflicto, pero a través de la experiencia, pues ya sabemos exactamente que antes de hacer joins directos, tenemos que hacer selecciones. Y ya que tengamos selecciones en ambas tablas, pues ya podemos hacer el join, y el join solo va a arrojar generalmente 10 veces más de los registros que necesitamos, y ya un filtro directo nos da el resultado. Entonces, por eso es importante que mantengamos esos skills en el diseño de consultas que resuelvan problemas. Y es lo que vamos a estar trabajando, yo creo que 2 semanas. Desde diseño de esquemas relacionales a través de diagramas de identidad de relación, que también es algo que pues no se van a salvar de que hagan. Ustedes no pueden empezar una implementación si el cliente no autorizó un diagrama de identidad de relación que tenga toda la información que él necesita para su negocio. Esta es la estructura con la que vamos a estar trabajando en las pruebas. Es una tabla de usuarios que tiene 2, 4, 6, 8, tiene 11 campos. Tenemos un script que tiene estos inserts para la tabla. Tenemos aquí un conjunto de preguntas y el ambiente en el que vamos a trabajarlo es en el de W3 School. Hay una fracción de SQL que les permite trabajar directamente con MySQL. Entonces, voy a compartirles el SQL que tiene los datos que se presentaron aquí y los datos de la estructura de la tabla. Déjenme, por aquí lo tenía yo. Entonces, este escribe SQL tiene la tabla y tiene la inserción de los elementos, y después tiene las consultas que debemos de resolver. Y aquí está el resuelto, pero obviamente ese no se lo voy a pasar. Entonces se los comparto.
Ya tienen aquí el script. Y esto es algo que también se hace de manera cotidiana en una empresa. O sea, ustedes deben de pasar un SQL que tiene toda la información para que la base de datos se pueda levantar. O sea, ahí no se utilizan los editores estos de tablas gráficos que tienen todos los manejadores, sino es el SQL y ustedes ya lo cargan y lo ejecutan. Entonces vamos a entrar aquí a W3 School. Ujú. Déjenme ver si directamente esto lo puedo ejecutar. Ok, entonces, por ejemplo, aquí ya creé, cuando entran a esta opción, ¿todos vieron dónde entré? En Try SQL. Voy a compartir, bueno, mejor aquí directamente. Try it yourself. Voy a compartirles esta liga. Ah, ok, ya la habías compartido. Gracias, Ángel. Sí, profe. Entonces, si ustedes copian el SQL que compartimos, solo la parte de la creación de la tabla, en esta parte, y después la pegan, entonces van a tener ya del lado derecho la base de datos. Obviamente no tiene registros. Entonces, básicamente lo que hicimos fue copiar primeramente la creación de la tabla. Ya que está la creación de la tabla, darle run SQL y con eso se crea la tabla. ¿Sí? Y ya que está creada la tabla, entonces ya podemos insertarle registros. Entonces voy a quitar esto de aquí, voy a copiar los insert y voy a dar run SQL y ya se agregaron 21 registros. Y aquí ya me dice que TBL de usuarios tiene 21 registros. ¿Sí? Y esta es la información. Entonces aquí yo puedo pues empezar a trabajar con el DML de SQL. ¿Sí? Y las consultas son sencillas. Por ejemplo, la primera es listar los nombres de todos los usuarios. ¿Cómo hago eso? Sabiendo que el campo nombre tiene el nombre de los usuarios. Quiero listar solo el nombre de todos los usuarios. ¿Cómo lo hago? Sería select nombre from el nombre de la tabla, que es TBL usuarios. Precisamente. Entonces lo ejecuto y ya tengo los usuarios. Entonces lo que van a hacer ahorita es resolver cada una de esas consultas y van generando por ahí su archivo de evidencia, copiando las consultas que utilizaron para
resolver cada una de las solicitudes. Por ejemplo, eso resuelve la primera. Esta ya se complica un poco. Dice, calcular el saldo máximo de los usuarios de sexo mujer. O sea, queremos saber cuál es el saldo máximo de los usuarios de sexo mujer. ¿Alguien se acuerda? Es el ex saldo igual de la tabla y pondré un where. El sexo sea igual al carácter M. Pero había una instrucción que daba el máximo, ¿no? Como tal de esa tabla, pero no me acuerdo mucho. Pues ¿cómo denotarían el máximo? ¿No sería max nada más? El Select max, select max, ¿sí? Ah, saldo, from table usuarios, where, sexo es igual a mujer, algo así, ¿no? sí, así más o menos. Entonces, select max ¿es saldo el campo? Saldo, sí. From table usuarios, where, sexo, y vamos a asumir que el sexo es el cuarto. Perdón, la M es de mujer y la H es de hombre. Entonces, where sexo es igual a M. Where sexo es igual a M. ¿Todos de acuerdo? Sí, Ok, entonces, esta operación, max, min, y por ahí otras, sum, por ejemplo, son funciones agregadas. Y hay financieras, hay trigonométricas, hay aritméticas. Entonces, esta sería la solución del segundo. Y luego viene el tercero. Listar nombre y teléfono de los usuarios con teléfono Nokia, BlackBerry o Sony. Entonces, empiecen a trabajar en estas, por lo menos hasta esta. Y estas van a ser respuestas compartidas. Entonces, el primero que tenga la respuesta la comparte en el canal de texto de sesión 1 y las otras se les quedarían para trabajarlas de tarea. ¿Está claro? Entonces damos 10 minutos para resolver esas 4 que quedaban y las revisamos. Voy a cerrar el micrófono y voy a cambiar a la otra pantalla. profesor, ¿le podría subir un poquito para ver los nombres
de la tabla, por favor. ¿Alguien ya tiene la siguiente? Ok, profesor, yo le preguntaba si podía ponernos el nombre de las tablas para, para hacer las consultas. Am, aquí ¿ya corriste este script ahí en MySQL de W3 School? Ah, ya voy, gracias, profe. Sí, recuerden, entramos a la página que compartimos, ahí donde está el campo para editar, copiamos esta parte del script que tiene la base de datos de TBL usuarios, le damos ejecutar SQL y con eso ya físicamente creamos la base de datos. O sea, para que no tengamos ahorita que instalar y demás ahí en nuestras máquinas, podemos utilizar esta herramienta en línea. Y borramos lo que copiamos y ahora copiamos esto, que es la creación de cada uno de los registros o la inserción de cada uno de los registros. Y volvemos otra vez aquí a W3 School. Y en esta parte donde dice SQL Statement, copiamos los insert y otra vez le damos ejecutar. Cuando dimos el create table, sí va a agregar del lado derecho el nombre de la tabla. Y aquí como ejemplo están todas estas tablas, customers, categories, employees, pero nosotros creamos una nueva. Y ya que la creamos, pues ya podemos hacer los insert. Entonces copiamos la siguiente parte, le damos a ejecutar y ya nos dice, tienes 21 registros, que es lo que está aquí. ¿Sí? Y ya creada la tabla con los registros, ya podemos hacer estas consultas. Profesor, ¿Sí? la siguiente quedaría como select, nombre de teléfono, from, el nombre de la tabla, where, marca,
in y entre los paréntesis las marcas que estamos buscando, que es Nokia, BlackBerry y Sony. Ok, ¿puedes compartirla aquí en el canal de texto de sesión 1, por favor? Gracias, Jazmín. Sí. Entonces vamos a ejecutar esta. Y exactamente es lo que nos pide la pregunta. Permítame un momento. La siguiente, ¿alguien la tiene? Yo la tengo, profe, pero no estoy muy seguro que sea la correcta. No importa, puedes compartirla. Si no es la correcta, ahorita la... Sí, sí. Gracias, Jorge. En el mismo canal, ¿no? Sí, en el mismo, en sesión 1. Creo que se compartió como foto. Pero Sí, ¿crees que puedas compartirla para no sí, sí, equivocarme? al darle control V, se compartió ahí como foto. Ok. Entonces, en esta, ¿qué nos decía la pregunta? Dice contar los usuarios sin saldo o inactivos. Ok. Entonces, sí, está correcta. Hay 7 usuarios que o no tienen saldo o están inactivos. Muy Profesor, bien, gracias. Sí, con la historia del login se activo, ¿no?
A ver, otra vez no te escuché, se cortó un poco. Con listar el login de los usuarios se refiere a si está activo o no. Sí, ¿no? ¿O a qué campo se refiere? A ver. No hay ninguno que sea login, ¿no, verdad? Ah, bueno, sería el usuario es el login. ¿Y hay nivel? Sí. Nivel. Sí, el login es el usuario. Ah, que esté activo en alguno de los niveles, sí. Lo que no sabemos es si existe algún otro nivel. Entonces, por eso debe ser específico, nivel 1, 2 o 3. No podemos ponerlo en general como nivel diferente de 0, porque no sabemos si hay más de 4 niveles. Activos, activos, activos. Ok. Entonces, ¿alguien puede compartir la pregunta sobre niveles? ¿Alguien la tiene? Gracias, Marcos. Este es el login o usuario de todos los usuarios que tienen nivel 1, 2 o 3. Y son 15. ¿Alguna duda hasta aquí de estas primeras soluciones para las consultas? No, profe. Ok, entonces se les quedarían de resolver todas las que faltan, que son 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19 consultas, que son cortas, las hacen o deberían de hacerlas muy, muy rápido. Y también les va a servir esto para recordar un poco lo que estuvieron trabajando cuando vieron base de datos. ¿Sí? Voy a anotar esta tarea aquí. Tarea 1. Resolver las 19 consultas restantes. ¿Sí? Y una vez hay una tarea 2 que tiene que ver con diseñar el diagrama conceptual o el diagrama entidad de relación del problema compartido. Ahorita les comparto este problema. Solo déjenme ver cuál es. En general, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Las consultas las tenemos que poner como tal, como dijo, o sea, como con evidencia en algún PDF, o las podemos guardar en un blog de notas y en la clase nada más enseñarle las consultas. Sí, en un blog de notas o en un documento que tengan las consultas. Y el día de la clase las vamos a estar revisando, pero sí deben de mandarlas por un canal privado, así especificadas como tarea 1
y la lista de las 19 consultas. Y tarea 2, el diagrama entidad-relación de este problema que estoy por compartirles. Y ya en clase revisaríamos así de manera aleatoria algunas de las respuestas. Profe, entonces la tarea se entrega antes de la clase, ¿verdad? Sí, la siguiente clase va a ser hasta el día lunes. El día de mañana tengo que viajar a la Ciudad de México y no me va a dar tiempo estar en la clase. De hecho, debo estar muy temprano allá. Entonces nos veríamos el día lunes. Entonces pueden entregarlo hasta el día domingo, no sé, en el transcurso de la tarde. El martes, ¿no, profe? Perdón, sí, el martes. Entonces hasta el día lunes en la tarde pueden hacer la entrega. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta sobre lo que hoy revisamos? Profe. Ok, entonces nos vemos el día martes. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Hasta luego.